Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos. Saluda a la persona que está ahí junto a usted, regálele una sonrisa, dígale qué bien te ves, hasta pareces de Irapuato. Ok, ¿estamos contentos? Amén. Bueno, saludamos a las personas que nos ven a través de internet, en YouTube o en Facebook. Y hoy vamos a continuar. Antes que nada, quiero preguntarle, levante la mano quien no tenga una hojita de esta. Quien no tenga. Ahí me ayudan, por favor. Muy bien, es nuestra guía. Y hoy continuamos con una serie que comenzamos la semana pasada. ¿Quién vino la semana pasada? Muy bien, casi todos. A pesar de que era, 16 de septiembre, ¿no? Y andaban enfiestados varios, sí. Tuve reportes de varios aquí estaban en el menudo. Ok, comenzamos una serie la semana pasada que realmente es como continuación de la serie anterior. ¿Se acuerda que la serie anterior que estábamos viendo se llamaba Cómo tomar decisiones correctas? ¿Se acuerda? Cómo tomar decisiones correctas. Dile al que está a tu lado, despierta, porque hoy Dios tiene algo para enseñarte. Ok, entonces terminamos esa serie y entendimos qué es lo que teníamos que hacer para tomar decisiones correctas. Ahora, una vez que usted ha tomado una decisión que sabe que va conforme al propósito de Dios, ¿qué sigue? Diga conmigo, poner manos a la obra. ¿Qué es lo que sigue cuando usted ya tomó una decisión? Poner manos a la obra, ¿verdad? Y para poner manos a la obra o ir rumbo a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, algo que vimos, un factor más, ¿verdad? Que empezamos a ver es la actitud. Diga conmigo, la actitud, ¿sí? Ahora, la actitud es definida en el diccionario como el buen o el mal comportamiento, el buen o el mal comportamiento de un individuo mientras hace algo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Qué es la actitud? El buen o mal comportamiento de un individuo mientras hace algo, ¿verdad? Entonces, para llegar nosotros a la conclusión de esa decisión, para llegar nosotros al final, a la meta, lo que estamos buscando, es importante que usted y yo mantengamos una buena actitud. Nadie dijo amén. Es importante que usted y yo tengamos una buena actitud. ¿Dios quiere que usted sea exitoso? A ver, otra vez. ¿Dios quiere que usted sea exitoso? Amén. Ahora, entendamos algo. Quiero aclararle aquí algo. Si quiere, apúntelo por ahí atrás. El éxito de un hijo de Dios, no se mide por su posición, por su estatus o por la cantidad de bienes que tenga. Otra vez, el éxito de un hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí hoy? Ok, el éxito de un hijo de Dios no se mide por su posición, por su estatus o por la cantidad de cosas que tenga. Se mide por lo cerca que esté caminando del propósito de Dios para su vida. Otra vez, el éxito en la vida de un hijo de Dios se mide por lo cerca que se mantenga o que esté caminando en el propósito de Dios para su vida. Es decir, yo puedo tener, a lo mejor puedo ser un gran empresario, ¿sí? Pero si soy un hijo de Dios, eso no significa que estoy teniendo éxito. Tener éxito significa que yo entiendo que Dios tiene un propósito para mí y para mi casa. Yo y mi casa le serviremos al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Yo y mi casa le serviremos al Señor. Y si yo y mi casa no le estamos sirviendo al Señor, ¿estoy caminando en el propósito? No, ¿verdad? ¿Estoy teniendo éxito? A los ojos del mundo quizás sí, pero a los ojos de Dios yo no estoy teniendo éxito. ¿Por qué? Porque no estoy caminando cerca del propósito de Dios para mi vida. ¿Se entendió? Ahora, lo que estamos viendo en esta serie
que le puse por nombre actitudes que nos llevan al éxito, aunque debí haberle puesto el nombre hasta hoy en la mañana, lo pensé bien, debí haberle puesto actitudes que nos sacan del camino al éxito. Comenzamos a ver en la vida de José, ¿se acuerda? José, aquel joven de 17 años que recibe un par de sueños de parte de Dios. Y bueno, la mayoría sabe la historia. Si usted no conoce la historia de José el soñador, pues lo puede leer ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 37, del capítulo 37 en adelante. Usted puede ver que era un joven de 17 años, hijo de Jacob, después llamado Israel, que tuvo 11 hermanos. ¿Sí se acuerdan? Y que Dios le entrega este par de sueños. Y al final, o bueno, no al final, pero la palabra dice que 17 años después, él se convierte en el segundo hombre más importante en Egipto, ¿se acuerdan? Y que él rescata a su familia en un tiempo de gran hambre. Bueno, ya no lo vamos a ver, pero lo que nos estamos enfocando es cómo él abraza ese sueño, él decide abrazar ese sueño de parte de Dios y culmina viendo ese sueño realizado. Pero hubo un periodo de 17 años, de 13 años, en los que él estuvo rodeado de personas con una mala actitud. Diga conmigo, una mala actitud. Y él no se contagió de eso, él siempre mantuvo una buena actitud, es decir, un buen comportamiento, ¿sí? La actitud, la primera mala actitud que vimos la semana pasada, ¿se acuerda cómo eran sus hermanos? Diga conmigo, envidiosos. ¿Cómo eran sus hermanos? Pero no volteé a ver a nadie, ¿ok? Porque hay varios así, envidiosos. Eran envidiosos, ¿sí? Y vimos cómo José no se contaminó por esa mala actitud, sino que él se mantuvo, ¿verdad? Siendo una persona que siempre estuvo dispuesto a dar. Amén. Ahora, hoy vamos a ver una segunda mala actitud de la cual estuvo rodeado José, y quiero que me acompañe por favor al libro del Génesis capítulo 37 verso 26. Vamos a seguir viendo la vida de José y dice: entonces Judá le propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar? Diga conmigo, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Amén. Ahora lo invito a que cierre sus ojos un segundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, para que tú hables a nuestra vida, para poder ser transformados. Señor, queremos caminar en tu propósito y llegar al éxito, Señor, que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Transforma nuestro corazón en este día por medio de tu palabra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces mire, es impresionante, ¿sí?, que la actitud de envidia de los hermanos de José se transformó. Ahora ya no solamente querían matarlo, ¿se acuerda que al principio querían matarlo? ¿Sí? Ellos estaban planeando matarlo. Llega Rubén y les dice: no lo maten, ¿sí? Mejor échenlo a la cisterna esta y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y él pensaba en regresarlo a su casa, pero bueno, esa es otra historia. Pero al final la actitud de envidia cambia. ¿En qué se transformó la actitud de envidia? Diga conmigo, avaricia o codicia. ¿Por qué? Porque ya no estaban pensando solamente en deshacerse de él, sino que ahora estaban pensando en obtener ganancia de ello. ¿Está usted aquí o no? Porque ellos decían: oye, pues en lugar de matarlo, ¿sí?, hasta nos vamos a tener que enterrar y nos vamos a salir ampollas o algo, ¿verdad? En lugar de matarlo, mejor vamos a vendérselo a los ismaelitas y mira, hasta una lana sacamos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Codicia o avaricia. Yo busqué en el diccionario y codicia y avaricia son sinónimos, ¿sí? Y son sinónimos y significa, dice en el diccionario, un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Sabe lo que es un codo? Un avaricioso. ¿Ok? ¿Qué es la codicia o la avaricia?
Es un deseo vehemente, un deseo fuera de control de obtener cosas, obtener ganancias, ¿sí? Con el solo fin de obtenerlas sin compartirlas con nadie. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo los hermanos de José? No les importaba vender a su propio hermano, imagínense. No les importaba vender a su propio hermano con tal de tener una ganancia. Yo sé que varios aquí les ha nacido ese deseo de vender a sus hermanos en algún punto de la vida. Yo también hasta los regalaba, pero bueno, ok. Pero el problema es, ¿sí?, que querían tener un dinero, ¿sí? Querían tener una ganancia por eso. Ahora, ¿sabe usted que la avaricia es algo que se contagia? La avaricia es algo que se contagia. Dile al que está a tu lado, la avaricia se contagia. ¿Cómo sé que la avaricia se contagia? Si usted recuerda, la semana pasada se leyó una escritura en Marcos capítulo 7, donde el Señor Jesús está hablando de las cosas que contaminan al hombre. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no? Y dice Marcos capítulo 7, verso 22, entre las cosas que contaminan al hombre, que dice el Señor Jesús, no es lo que te comes, porque lo que te comes eso va a la letrina, ¿sí? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que escucha, porque lo que escucha sale de él, el corazón, ¿verdad que sí? Y eso es lo que contamina al hombre, y luego da una lista, y en el verso 22 usted lo puede buscar después, Marcos capítulo 7, verso 22, dentro de esa lista de cosas que contaminan al hombre se encuentra la avaricia. Entonces José vivió rodeado de sus 11 hermanos, los cuales tenían ¿qué? Avaricia. ¿Él se pudo haber contagiado? Sí, se pudo haber contagiado, ¿sí? Pero no se contagió. Ahora, nosotros vamos a ver hoy una enseñanza muy poderosa acerca de cómo se manifiesta la avaricia y qué podemos hacer para evitar contaminarnos, o si ya estamos contaminados, para quitarnos esa mala actitud. ¿A alguien le interesa saber eso hoy? ¿Sí? Ok. ¿Dónde vamos a ver esa enseñanza tan poderosa? Precisamente en el Maestro, Jesús. Dice en Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Verso 14. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí como juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de ¿qué? De toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Fíjese bien, cierre sus ojos un momento, imagínese, ¿no?, que de entre la multitud de repente sale este hombre y en lugar de decirle: Señor Jesús, dame salvación, Señor Jesús, necesito sanidad, Señor Jesús, necesito que restaures mi corazón que está lastimado por causa de mi hermano. No, él le dice: dile a mi hermano que comparta ¿qué? La herencia conmigo. ¿Cómo estaría la relación de este hombre con su hermano? Que ni siquiera podía ir él, tenía que mandar al Señor, o quería que el Señor Jesús fuera, ¿verdad? Y actuara de abogado. Ahora el Señor Jesús le dice que él no está constituido como juez, ¿sí? Pero sí le dice cuál es su problema. ¿Cuál era el problema del hombre? Diga conmigo: avaricia, ¿sí? ¿Cuál era el problema del hombre? La avaricia. Por eso le dice en el verso 15: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estaba manifestando esta avaricia, esta actitud avariciosa de este hombre? Número uno, apunte por favor ahí: división. Apunte por favor ahí: división, ¿verdad? Y eso es algo que desgraciadamente es muy común, aún entre cristianos. Sí, aunque de repente algunos hagan ojos y dicen: no, mi hermano, déjeme decirle,
La avaricia es tan peligrosa que aún entre cristianos, bueno, no nada más entre cristianos, entre hermanos en lo espiritual, entre hermanos en lo natural. ¿Cuántas veces usted se ha enterado de familias enteras que terminan destrozadas por causa de una herencia? ¿Usted cree que lo que está diciendo el Señor Jesús o el caso de este hombre solamente se daba en esa época? No, ¿se dará ahora? Sí, muchas veces nos damos cuenta, nos enteramos o aún nos vemos envueltos en ese tipo de situaciones. Problemas entre padres e hijos, aún entre esposos. ¿Usted cree que hay avaricia entre esposos? No, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sabe que según las estadísticas la mayor causa de divorcio es el dinero? ¿Sí sabe? ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué interviene? La avaricia. Entonces es algo muy tremendo. Ahora, ¿por qué es tan peligroso para un hijo de Dios? ¿Por qué es tan peligroso que la avaricia de cualquiera de las partes esté provocando división? Mire, si leemos el Salmo, capítulo 133, verso 1, Salmo 133, verso 1, le voy a decir por qué es tan peligroso que nosotros dejemos entrar la avaricia a nuestra vida o a nuestra familia. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que Dios que usted y yo convivamos? ¿Cómo quiere que Dios que usted conviva con su esposa? ¿Cómo quiere Dios que usted conviva con su suegra? ¿Cómo quiere Dios que usted conviva con sus hijos? ¿Cómo quiere Dios que usted conviva en la iglesia? Diga conmigo: en armonía. Ahora fíjese bien, verso 2. Es como el buen aceite que desde la cabeza va. ¿Qué es como el buen aceite? ¿De qué estamos hablando? Armonía. ¿De qué estamos hablando? Armonía. Y luego dice el verso 2: es como el buen aceite que desciende, que desde la cabeza va descendiendo hasta la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus. ¿Qué simboliza el aceite? Diga conmigo: la unción, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar en comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren estar orando y que el Espíritu Santo guíe su oración? ¿Cuántos quieren estar leyendo la palabra y que el Espíritu Santo les dé revelación de la palabra de Dios? ¿Qué necesita? Diga conmigo: armonía. No es posible, mire, si usted es alguien que de repente se sienta a ver la Biblia y dice: es que no entiendo nada, ¿por qué el Señor no me revela? Y el Señor ya le reveló que se contentara usted con su esposa. Nadie dijo amén. Yo le digo algo: no podemos tener el derramamiento de la unción de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, si somos personas que no estamos buscando la armonía con las personas que estamos conviviendo. ¿Cuántos quieren unción para orar por sus hijos y que sus hijos vuelvan sus ojos a Cristo? ¿Qué necesita? Armonía con su esposo, con su esposa. ¿Cómo es posible que hasta por la educación de los hijos, esposo y esposa están peleando? Ok, me equivoqué de iglesia. Eso se da en otro lado. ¿Qué necesita? Armonía. ¿Qué rompe la armonía? Diga conmigo: la avaricia rompe la armonía. En la avaricia hay división. ¿Qué había pasado con estos hermanos? Se estaban peleando. ¿Por qué? Por avaricia. Ahora fíjese el verso 3, dice: es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde, fíjese bien, esto me encantó. Dice, donde se da esta armonía. Diga conmigo: donde se da esta armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Quién quiere eso? ¿Qué necesita? Si usted quiere bendición y vida eterna en su familia, ¿qué es lo que necesita? Armonía. ¿Se entendió? Entonces, ¿es importante la armonía? ¿Qué rompe la armonía? La avaricia, ok.
Número 2. Si usted se recuerda, en el verso 15 de Lucas 12, el Señor Jesús dice: absténganse, ¿de qué? De toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona, ¿qué? No depende. Diga conmigo, no depende de la abundancia de sus bienes. Número 2, apunte por favor ahí. Número 2, dependencia incorrecta. Dependencia incorrecta. Ahí está. Fíjese qué tremendo. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo, la vida de un hombre no depende de la abundancia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lo que está el Señor Jesús diciendo es: su paz, su tranquilidad, su gozo no debe depender de la abundancia de sus. Porque ¿sabe qué pasa? Que una persona con una actitud avariciosa, cuando tiene, se siente tranquilo. Cuando tiene, se siente seguro. Cuando tiene, sus emociones están tranquilas. Cuando tiene, entonces está con el gozo de Dios. Pero cuando no tiene, se siente inseguro. Cuando no tiene, pierde su paz. Cuando no tiene, pierde su tranquilidad. Cuando no tiene, pierde su gozo. ¿Y eso usted cree que debería suceder en un hijo de Dios? ¿En alguien que está caminando rumbo al propósito de Dios para su vida? Eso no debería de suceder. Ahora fíjese bien, Colosenses capítulo 3 verso 5. Esto me golpeó. Dice ahí: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos ¿Y qué dice después? La cual es idolatría. Eso es tremendo. El apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo: oigan, tienen que hacer morir muchas cosas, pero dentro de ellas tienen que hacer morir la avaricia, porque la avaricia además es idolatría. ¿Qué es idolatría? Diego conmigo, es poner algo en el lugar de Dios. ¿Qué es la avaricia? Poner nuestros bienes en el lugar de Dios. Poner nuestras posesiones en el lugar de Dios. Porque entonces si tengo, soy feliz. Si obtengo, si estoy teniendo ganancia, entonces me estoy tranquilo, estoy en paz, mis emociones están a gusto, como si hubiera ido al spa. Si vendiera el negocio, la gloria de Dios sobre mí. Y si no vendí, cochino diablo, ya metió la cola aquí. Y anda todo tristeando ahí, queriéndose cortar las venas con un ejote. Dígale al que está a su lado: tu vida no debe girar en torno a lo que tengas. Tu vida debe girar en torno a Dios. Y le voy a decir algo: Dios prometió estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Nos pueden quitar todas las cosas, pero jamás nos van a quitar a Dios. Y si tenemos a Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos. Amén. Así es de que no se preocupe que las cosas del mundo no sean el centro de su vida. Amén. Número 3. Quiero que me acompañe a Lucas 12 verso 16. Lucas capítulo 12 versículo 16. Dice la palabra de Dios:
Recuerde que ¿quién está enseñando? No estoy enseñando yo. ¿Quién está enseñando? El Señor Jesús, ¿verdad? Y todo comenzó, esta enseñanza de la avaricia la comienza el Señor Jesús a partir de ese hombre que quiere que le den su herencia, que intervenga para que le den su herencia, ¿verdad? Y fíjese, aquí continúa. Entonces les contó esta parábola, ok. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, después donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Mire qué tremendo. Esa parábola yo la había entendido otras veces de otra manera, pero hoy entendí algo diferente. Y póngale ahí número 3: insensibilidad espiritual. Otra manifestación de la avaricia es una insensibilidad espiritual. Este hombre que presenta al Señor Jesús aquí en esta parábola, ¿qué es lo que decía? Qué bien me ha ido, ¿no? Hombre, ya vendí todo y tengo, ¿no? Voy a ampliar mis graneros porque estos ya me quedan chiquitos. Me ha ido re bien en el negocio, voy a tener que abrir otras 3 cuentas porque ya no me cabe el dinero en este mugroso banco, ¿verdad? Y es más, me voy a tomar un año sabático. Voy a gozar y a beber y voy a ir a Cancún y voy a invitar al pastor. ¿Cómo estaba viendo las cosas? ¿Qué era lo único que estaba viendo él? A través de sus sentidos naturales. Vea bien, el Señor Dios le dice: ¿cómo? Necio. Me llamó tanto la atención que le dijo necio. Y dije: ¿por qué le dijo necio? Porque el Señor Jesús está diciendo que Dios le dijo necio. Y mire, esto me llevó a otra escritura. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. ¿A quién le está hablando el Señor? Diga conmigo: a la iglesia. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Dice: esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. ¿Esto dice quién? Diga conmigo: Jesús. ¿Quién es el amén? Jesús. ¿Quién es el soberano de toda la creación de Dios? Jesús. Y está hablando Jesús, el mismo que encontramos contando esa parábola a la gente, ¿no? Y le está diciendo aquí, verso 15, fíjese lo que dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Verso 16: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mí. Esto es fuerte, oiga. ¿Y le está hablando a quién? A los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Esto es fuerte, y le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia: sí, conozco tus obras. Sí, he visto lo que has hecho. Te he visto que sales a evangelizar. Te he visto que... Sí, lo he visto. Pero también he visto que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ahora, ¿quieres saber por qué? Verso 17. ¿Cómo estaba el hombre de la parábola? Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú.
Mire qué tremendo. ¿Cómo estaba el hombre por eso le dijo necio? ¿Cómo estaba el hombre de la parábola? Ay, qué bien me ha ido. Ya no sé ni qué hacer con tanta lana. Le voy a prestar a Slim a ver si hace algo. Pero ¿qué no estaba viendo? Que espiritualmente estaba infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, eso para la gente del mundo a lo mejor no le preocupa. No le preocupa no tener esa sensibilidad espiritual. Pero para un hijo de Dios es grave. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios que permite que la avaricia lo vuelva insensible espiritualmente, es un hijo de Dios que se vuelve mediocre. Porque tibio es mediocre. Es un hijo de Dios que se vuelve tibio y que está a punto de ser vomitado. ¿Sabe por qué? Porque está en las cosas de Dios. Sí, viene la oración, viene las prédicas, sí, pero ¿sabe qué? No se entrega por completo. Porque tiene una insensibilidad espiritual provocada por la avaricia. ¿Entendió eso? Yo le digo algo. Ninguno de nosotros mientras estemos aquí, podemos decir: yo no necesito nada de Dios. Yo estoy bien, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien, tengo dinero, me va re bien en el trabajo. Sí, pero ¿sabe qué? Usted y yo hasta para respirar dependemos de Dios. Cada vez que nos levantamos en la mañana, ¿sabe por qué nos levantamos? Porque nuestra vida depende de Dios. ¿Alguien entendió eso o no? Número. Ya se me acabó el tiempo. Ok, se los voy a dar la semana que entra. Ok, no, está bien. Lucas 12, verso 22. Seguimos en Lucas 12. La enseñanza del Señor Jesús acerca de ¿qué? De la avaricia, amén. Lucas 12, verso 22 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, cheque esto. Comenzó hablándole a la gente, comenzó hablándole a los avariciosos. Luego después a la gente que estaba ahí cerca. Y ahora termina con sus discípulos. Luego dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Nos podemos pasar por favor al verso 29. Verso 29, usted lo lee después completo en su casa, ¿ok? Así que no se afanen, diga conmigo, no se afanen. Dice: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de. Wow. ¿Dejen de qué? Hay discípulos del Señor en este lugar hoy. Yo le digo algo, apúntele, número 4. Cuarta manifestación de la avaricia: afán. Y eso se da aún entre los discípulos, porque el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: oigan, ¿por qué se preocupan? Andan conmigo, ¿no? ¿Por qué se preocupan de qué van a comer, de qué se van a vestir, de qué van a beber? ¿No ven a las aves del cielo? Ni se preocupan. ¿No ven a las plantas? ¿Ven lo maravilloso que se visten? ¿No están preocupadas por eso? ¿Y ustedes, hombres de poca fe? Afán. Una persona avariciosa o codiciosa es una persona que va a manifestar en su vida afán. Ahora, me llamó tanto la atención ese verso 29 que dice el Señor: dejen de atormentarse. ¿Sabe que el afán se convierte en un tormento? Porque el afán en la palabra en la palabra afán en el original significa también división, mente dividida. ¿Sí? Y yo conozco personas que aún todo el tiempo están con dolor de cabeza: no voy a voltear a ver a nadie. ¿Sabe por qué? Ay, tendré para pagar la colegiatura. Ay, podré pagar la luz. Híjole, ¿sí tendré para comer mañana? ¿Cuántos hay hijos de Dios aquí?
¿Y usted cree que su padre se va a desentender de usted? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a su Espíritu Santo? Yo le digo algo, ¿tendremos de qué preocuparnos usted y yo? No tendríamos de qué afanarnos. Sin embargo, no tiene idea la cantidad de cristianos afanados que hay. ¿Y sabe qué indica eso? Que tienen una actitud de avaricia o de codicia en su corazón. Por eso se afanan. Ahora, no lo quiero dejar ahí, ¿ok? Ni lo estoy regañando. El Señor Jesús también enseña cómo librarse de eso. ¿Usted quiere saber cómo librarse de eso? Ok, vamos a seguir leyendo. Y quiero que me acompañe. Ok, ya me salté una escritura. Bueno, Lucas 12, verso 31. Lucas 12, verso 31. Fíjese bien lo que enseña el Señor Jesús. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. En otra versión dice: primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán. ¿Sí? Ok. Verso 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Hay herederos del reino en este lugar? Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsa que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Verso 34. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Ahora, ahí les van 4 cosas para liberarnos de la avaricia o para no contaminarnos con ella. Primero dice ahí en su... Primero, ¿verdad? Primero, busque antes que nada el reino de Dios y su propósito para su vida. Antes que nada su reino, es decir, acercarnos al propósito de Dios para nuestra vida. De esta forma tendremos provisión, es decir, todo lo que necesitamos para alcanzar su visión. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar? Tengo que mantenerme cerca del propósito de Dios. Si yo me mantengo cerca del propósito de Dios, de lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi negocio, yo estoy siguiendo la visión de Dios. Mire, si usted sigue la visión de Dios, Dios le va a dar provisión. Otra vez, si usted sigue la visión, Dios le va a dar provisión. Amén. Por eso dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Segundo, quitar el miedo aprendiendo la voluntad de Dios, la cual es siempre buena, agradable y perfecta. Esto nos debe llevar a la fe de que sus promesas están como firmes, sin importar las consecuencias. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos creen eso? Mientras más usted se acerque a eso, a la palabra de Dios, el miedo de quedarse sin nada se va a quitar. El miedo de que no le vaya a alcanzar se va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que usted no es una persona cualquiera. Usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tercero, dé prioridad a realizar acciones que le lleven a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahí habla de vender las cosas y dárselo a los pobres. Acumular tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no puede tocar. ¿A qué le da prioridad usted? A trabajar. Está bien que trabaje. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, sí. Pero yo le digo algo.
¿En qué momento lleva usted a cabo acciones que lo estén llevando a acumular tesoros en el cielo y no aquí en la tierra? ¿Cuándo se pone a orar usted por los demás? ¿Cuándo pone usted a escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuándo está usted dispuesto a ser alguien ofertante y no solamente alguien demandante? Acumule tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y cuarto, reubicar nuestro corazón. Para esto debemos hacer un análisis honesto de nuestras prioridades. Preguntémonos qué es lo más importante y valioso para nosotros. Y si la respuesta no es Dios, entonces debemos arrepentirnos y convertirlo a Él en lo más importante. Mire, sea honesto. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Dios debe ser el centro de nuestra vida, amén. Dios debe ser ¿qué? El centro de nuestra vida. Nuestra vida debe girar en torno a la figura de Jesús. Pero si mi vida no gira en torno a la figura de Jesús, entonces yo tengo un problema. Donde está mi tesoro, ahí también está mi corazón. Y si mi tesoro no es Dios, mi corazón no va a estar ahí. Y voy a ser presa ¿de qué? De la avaricia. Amén. Ahora mire, para cerrar, ya se me acabó el tiempo. ¿Alguien me regala 5 minutos? Ok, 3 horas y media. Muy bien. Génesis 39, verso 1. Le voy a decir le voy a mostrar cómo le fue a José con esto. ¿Cuál es la actitud que usted y yo debemos de tener? ¿Usted quiere saber cuál es la actitud fuera de la avaricia que usted y yo debemos de tener? Ok, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Ahora, ¿sabe usted qué era José? Diga conmigo: un esclavo. Fue vendido como un esclavo. Dice, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Verso 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿Y lo hacía qué? Verso 4. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Verso 5. Por causa de José, cheque eso, por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía. Ahora, cheque bien cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios que está caminando rumbo al propósito y que está caminando rumbo al propósito para tener éxito. José, ¿cómo hacía todas las cosas? ¿Cómo hacía todas las cosas? Dice la escritura. ¿Todo lo hacía qué? Muy bien. ¿Usted cree que le pagaban? Mire, usted se queja porque le pagan el salario mínimo. A José ni le pagaban. Y él hacía las cosas ¿cómo? Muy bien. Porque Potifar sabía que Dios estaba con José. Pero si Potifar sabía que Dios estaba con José, ¿usted cree que José no sabía? José tenía claro que Dios estaba con él porque estaba caminando en la visión de Dios, en el sueño de Dios. Dice la palabra que no hagamos las cosas como para los hombres, que hagamos las cosas como para Dios. ¿Sabe cómo hace las cosas un hijo de Dios que está caminando al éxito? Hace todas las cosas muy bien, sin esperar que le den a cambio. Y le voy a decir aparte, un hijo de Dios es una persona, debe ser una persona que donde se pare debe ser de bendición. No sé yo. Un hijo de Dios debe ser alguien que donde se pare debe ser de bendición para ese lugar. Debe ser de bendición. Dice que la casa de Potifar mismo fue bendecido por causa de ¿quién? De José.
Un hijo de Dios no busca beneficio. Un hijo de Dios busca ser de bendición. Y eso lo lleva a ser prosperado. Dios prosperó a José mientras estaba como esclavo. Dios lo llevó a ganarse la confianza de Potifar. ¿Sabe por qué? Porque lo hacía todo muy bien, lo hacía como para Dios y lo hacía para ser de bendición a ese lugar. Amén. ¿Quiere usted caminar al éxito? Haga todas las cosas bien, siendo de bendición, sin avaricia. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.